Bienvenidos al canal donde pueden escuchar los más apasionantes audiolibros. Soy Florencia y los guiaré a través de este impresionante viaje entre las páginas de El arte de gestionar tus emociones, de Sergio Aparicio Pérez. Sigamos entonces con el capítulo 7 en el que nos habíamos quedado. Se llama Estoy atascado. ¿Y ahora qué? Como ya hemos dicho en un capítulo anterior, dedicado al proceso que genera nuestras emociones y sentimientos, en el capítulo 5, existe un determinado momento de dicho proceso en el cual recurrimos a nuestra memoria para buscar información sobre sucesos similares al que estamos viviendo, para asociar nuestros recuerdos con nuestra situación actual y tomar una decisión al respecto. Cuando no encontramos una información válida o esta ni siquiera existe, el sentimiento que se genera en nuestro cuerpo recibe el nombre de bloqueo y la decisión asociada al mismo es la inacción. Es cierto que esos bloqueos pueden tener mayor o menor entidad y en función de ella nos afectarán en mayor o menor medida. Puede que la situación sea muy poco importante y el bloqueo que genere pase completamente inadvertido. Pero también es posible que, si la situación tiene mayor trascendencia, pueda bloquear todo lo relativo a la misma. Por ejemplo, el hecho de vernos involucrados en un accidente de tráfico, aunque la responsabilidad del mismo no sea nuestra, puede bloquearnos de tal manera que no seamos capaces de volver a sentarnos al volante, aunque seamos capaces de continuar realizando el resto de nuestras actividades de manera cotidiana. En casos muy graves, el bloqueo puede ser de tal gravedad que puede llegar a colapsar completamente a la persona y que ésta sea totalmente incapaz de continuar con su vida normal. Un caso muy común de este tipo es el estado de shock en el que quedan algunas personas tras sufrir una experiencia altamente traumática, como violaciones, guerras, episodios continuados de maltrato, etc. Cuando una persona está bloqueada, puede sentirse vacía, frustrada, deprimida. En ocasiones, un bloqueo de baja intensidad puede afectar a todas las áreas de la persona, debido a que ésta posee una baja autoestima. Sin embargo, una persona puede sentirse bloqueada en un área y ser muy eficaz en otra. Ahora vamos a tratar el tema de las causas de los bloqueos y de sus posibles soluciones con mayor profundidad. ¿Por qué nos bloqueamos? Un caso muy habitual que provoca situaciones de bloqueo es el estar confuso y o desconcertado. El individuo, abrumado por la situación, se siente incapaz de avanzar en la resolución de su problema. Las personas que se sienten confundidas con habitualidad suelen carecer de organización, planes o procesos eficaces y suelen retrasar continuamente la ejecución de sus tareas. También es posible la confusión cuando la situación le resulta extremadamente desagradable al sujeto y el asco o la aversión que le produce le impide enfrentarse a la misma. Entre las posibles soluciones para rebasar esta barrera, destacaré las siguientes. Pedir ayuda a personas de confianza para organizarse y ponerse en marcha, hacer una lista de tareas pendientes y afrontarlas de una en una, intentar negociar las situaciones desagradables, recibir orientación y o formación al respecto. El victimismo. Existe la posibilidad de encontrarnos en un proceso de diálogo interno de tipo victimista que bloquee todas nuestras expectativas. La cuestión de fondo no es si en realidad somos víctimas o no de la situación, sino el auténtico porqué de ese sentimiento. ¿Es un sentimiento con base en una realidad? ¿O es simplemente una actitud de comodidad o miedo, disfrazada de victimismo? ¿El bloqueo que nos impide avanzar es real o imaginario? ¿Por qué nos sentimos como una víctima? Generalmente, el victimismo es más una sensación que una realidad, pero les da a las víctimas motivos y razones para permanecer bloqueados. Como posibles soluciones, planteo las siguientes. Cambiar las creencias que nos llevan al victimismo, reemplazar el diálogo interno victimista por otro más productivo, explorar otras opciones para rodear ese proceso, rodearse de personas que no se dejen llevar por nuestro victimismo y que nos motiven a la acción. Objetivos mal definidos. Esta mala definición de los objetivos puede deberse a que no se ajusten a la realidad, a que no se correspondan con nuestros deseos,
a que son irrealizables o requieren demasiado esfuerzo. Un objetivo mal definido es casi peor que no tener ninguno, porque al tener un defecto grave en su origen, todos los esfuerzos que hagamos para alcanzarlo serán completamente baldíos. Posibles soluciones: redefinir y clarificar los objetivos para que sean motivadores y significativos. Consensuar las acciones de manera que se encaucen hacia el logro del objetivo. Aceptar que para lograr ese objetivo debemos hacer, en ocasiones, cosas que no queremos hacer o que no nos gustan. Agotamiento mental. Estas situaciones son propias de personas que dispersan sus esfuerzos en 1000 cosas distintas y terminan sin hacer ninguna. Debemos establecer prioridades, lo que significa asignar un tiempo considerable para trabajar en lo que consideramos importante y decidir a qué dedicamos nuestro tiempo. No estaría de más aprender a decir no con mayor frecuencia. Posibles soluciones: darse un descanso mental cuando sea necesario, desdramatizar la situación. Generalmente nada es tan urgente como parece. Planificar el descanso de manera que sea lo más efectivo posible. Destinar parte de nuestro tiempo a actividades lúdicas que nos distraigan y alivien la presión excesiva. Querer hacerlo todo uno mismo. El miedo a perder el control nos lleva a asumir toda la responsabilidad y cargar con más tareas de las que podemos asumir, lo que nos lleva a un bloqueo mental. Tenemos que asumir que no somos superhombres ni supermujeres, que nuestra capacidad para asumir retos está limitada. Posibles soluciones: pedir ayuda o implicar en el proyecto a otras personas, compartir los objetivos con personas del entorno, delegar tareas, etc. Ir por el camino incorrecto, es decir, seguir unos objetivos contrarios a nuestros deseos, necesidades o intenciones. Esta situación puede deberse a una falta de experiencia o a que empleamos caminos que en el pasado fueron eficaces y que ahora ya no son efectivos. Posibles soluciones: consultar con personas objetivas, aprender nuevas maneras de hacer las cosas, enlazar objetivos, acciones y resultados, hacer un seguimiento de los resultados para evaluar si realmente nos llevan hacia nuestros objetivos. Para hacer frente a esos pensamientos que nos bloquean, es muy útil emplear este proceso para gestionarlos adecuadamente. Se compone de estos 5 sencillos pasos que nos ayudarán a desbloquearnos. Paso 1. Date cuenta que los tienes. Si desconoces su existencia, es absolutamente imposible que puedas enfrentarte a ellos. Son un enemigo invisible y además se encuentran escondidos en el refugio más insospechado, dentro de nosotros mismos. Y así es muy difícil encontrarlo. El enemigo está afuera, solemos pensar. Entonces, ¿cómo encontrarlo? Solo existe un camino: estar atentos a lo que pensamos para poder identificar las causas de ese bloqueo. Es un trabajo que requiere mucha constancia y esfuerzo, pero con un poco de disciplina e interés se recorren resultados muy sorprendentes. ¿Te imaginas que, por una casualidad del destino, mientras te estés escuchando a ti mismo, encontrarás el pensamiento que te está bloqueando? Paso 2. Identifica e interrumpe el proceso mental que los origina. Todos nuestros pensamientos son fruto de un mecanismo que ocurre invariablemente en nuestro cerebro. Ya hablamos del proceso que origina nuestras emociones y sentimientos en el capítulo 4. Nuestros pensamientos pueden originarse de un modo similar. Hay una concatenación de ideas y de estímulos que darán lugar a un pensamiento. No basta pues con identificar al pensamiento, sino que hay que tirar del hilo hasta encontrar la madeja, que en este caso es el proceso mental que le da origen. Y una vez encontrada la causa primera, es mucho más fácil desandar el camino. Paso 3. Hazte el dueño y señor de tus pensamientos. Tras realizar los 2 pasos anteriores, estás por fin en condiciones de comenzar a ganarles la guerra a esos pensamientos que te bloquean. Sin haber realizado esa introspección, nos sería imposible, porque no conocemos al enemigo interno que nos acosa. Si no sabes contra qué te enfrentas, es muy difícil prepararte para enfrentarte a ello. Conquista la bandera de tus pensamientos
y siente que realmente eres el dueño de tu vida y puedes hacer con ella lo que quieras. Utiliza tu voluntad para realizar este paso. Paso 4. Enfócate en tus objetivos. ¿Qué es lo que quiero conseguir? Ahora que tengo la información que me faltaba, ¿qué debo hacer? Plantéate estas y otras preguntas similares y establece un plan de acción, bien pormenorizado y detallado para facilitarte el paso siguiente. Paso 5. Cambia los patrones habituales de conducta que te llevan a esa situación. Los pensamientos dentro de nuestra cabeza no aparecen porque sí. Generalmente se deben a que hacemos siempre las mismas cosas de las mismas maneras. Nos hemos acostumbrado a hacerlas así. La única forma de liberarnos para siempre de esos pensamientos que nos bloquean es cambiar nuestros hábitos. Si no me da tiempo a hacer nada durante el día porque me levanto tarde, a lo mejor debería intentar trasnochar menos y madrugar más. Este sencillo ejemplo requiere que cambie sustancialmente de hábitos. Puedo quejarme, protestar, esforzarme más durante las pocas horas que me quedan, pero no conseguiré los resultados que busco. La modificación de hábitos es el paso final de este proceso y suele tener un coste de disciplina y voluntad bastante alto. Pero créeme, no hay otro modo de conseguirlo. Capítulo 8. Tengo miedo. El miedo es esa sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. También puede definirse como el sentimiento de desconfianza, recelo o aprensión que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. El miedo suele alterar las facultades de decisión y raciocinio y nos impulsa a cometer actos impensables y absurdos o a no hacer nada. El miedo es una respuesta natural ante el peligro. Se puede deber a algo que nos pasó, que está sucediendo o que podría pasar. Es una sensación muy difícil de controlar y puede provocar en nosotros todo tipo de reacciones, tales como parálisis o ataques de ansiedad. En su versión más extrema se le llama terror. Lo curioso es que no siempre es el reflejo de algo real. Muchas veces se teme a algo que no existe, que es producto de una interpretación errónea de la realidad. Cada uno interpreta los hechos en función de sus experiencias y recuerdos. Así, colocamos a ese hecho dentro de una cuadrícula concreta y determinada de nuestro mapa mental. Si nuestras interpretaciones están viciadas por vivencias y recuerdos poco realistas, traduciremos esa situación de manera equivocada y esa interpretación es la que nos producirá la sensación de miedo. En otras ocasiones, a lo que le tememos es a la posibilidad de que ocurra un hecho que nos haga daño y no tanto al suceso. Es lo que se llama miedo por anticipación. Creemos conocer las posibles consecuencias negativas que tendría en caso de que llegara a suceder, y esa posibilidad ya nos infunde el mismo miedo o más. Al plantearnos que ese hecho podría suceder, nos asaltan todos y cada uno de sus efectos negativos. Pero no es muy probable que en caso de ocurrir, sufriéramos todas y cada una de sus consecuencias. La perspectiva de sufrirlas todas a la vez nos provoca, por tanto, una sensación de miedo mayor que nos impide enfrentarnos al suceso en sí, pero que en ocasiones llega a provocar que ocurra sin haberlo deseado. Pongamos un ejemplo. Ruedan por tu lugar de trabajo rumores sobre posibles despidos. Y quiero remarcar especialmente las palabras rumores y posibles. Puede que se produzcan esos despidos o puede que no. Puede que te toque a ti o puede que no. Puede que esos rumores se refieran a otro departamento y no precisamente al tuyo. Puede. Pero esa simple posibilidad te aterroriza. ¿Y si me despiden, dónde encuentro yo ahora otro trabajo? ¿Cómo pagaré las facturas? ¿Me desahuciarán de mi casa? ¿Me veré en la calle? ¿Me convertiré en un vagabundo? ¿Me dejará mi novia? Estas y otras muchas dudas saltarán ante ti a las primeras de cambio. Las consecuencias de ese posible despido serían desastrosas, horribles, insufribles, te llevarán al desastre y a la ruina más absolutos. ¿O no? Quizá ni siquiera te despidan,
pero el escenario que se plantearía podría ser horrible. Y ese miedo se convierte en pánico, el pánico en terror. No puedes hacer otra cosa que pensar en ello. Descuidas tu trabajo y a tu familia, porque solo puedes darle vueltas y más vueltas a tu miedo. Pierdes el control y al final todos esos augurios se cumplen. Pero han ocurrido a causa de tu miedo. En la empresa nadie pensaba en despedirte, tu pareja se sentía feliz a tu lado, todo iba bien. Tu miedo ha conseguido que las cosas te vayan mal y tú mismo has ocasionado la debacle. Parece el argumento de una película de terror, pero puede ocurrirnos en cualquier momento si no somos capaces de gestionar adecuadamente la sensación de amenaza que puede provocarnos un simple rumor y cuáles pueden ser sus consecuencias. Y después de todo lo anterior, me atrevo a decir que el miedo en sí mismo es saludable. ¿Qué? Sí, así es. El miedo, bien entendido, es necesario porque nos facilita evitar un daño. Nuestro miedo forma parte de un mecanismo de defensa que forma parte del ADN de los seres humanos. Ese artefacto que está en tu cerebro se activa ante el peligro y permite responder con mayor rapidez y eficacia ante las adversidades. Forma parte de nuestra herencia animal y del proceso adaptativo del hombre al cada vez más creciente número de estímulos, cambios que se producen todos los días. Claro que también hay miedos irracionales, como el temor a lo que no existe, a los monstruos y los fantasmas, pero esa reacción es beneficiosa para la supervivencia. El problema real que aqueja a nuestra sociedad en lo referente al miedo es que el solo hecho de advertir una posibilidad de amenaza desencadena todos los mecanismos del miedo. El pulso se acelera, los músculos se tensan, el cerebro se pone en estado de alerta, hasta que sobreviene el peligro o desaparece la amenaza. Pero actualmente, esas amenazas más o menos probables nunca desaparecen. Repito, nunca desaparecen. Son tan etéreas que permanecen flotando como el polvo en el aire, siempre ahí, al acecho. Hasta no hace mucho tiempo, casi todas las amenazas que podían asaltar a un ser humano eran muy reales, tangibles y palpables. Un invasor, un depredador, una caída, una tormenta, y amenazaban directamente a su seguridad o a su vida. Hoy en día, en los países más avanzados, no es fácil encontrarnos con un depredador o que un país enemigo invada nuestro territorio. Sin embargo, en los países del tercer mundo, las posibilidades de padecerlo siguen siendo aún muy reales. Para nosotros, españoles y europeos, las amenazas son, como dije antes, mucho más etéreas. El desempleo, la exclusión social, la prima de riesgo. ¿Alguien sabe lo que es la prima de riesgo, para qué sirve? Pero aún así mete mucho miedo. La salida del euro, y no un lobo o un bárbaro invasor. Y esas amenazas perennes son las que nos provocan un estado de estrés continuado, que abordaremos en el capítulo 12. Nuestro miedo puede condicionarnos a la hora de decidir qué hacer. La toma de decisiones es la elección entre varias alternativas. Este proceso se caracteriza por la indecisión ante el riesgo y el temor a las consecuencias de la elección que realicemos. Todos nosotros, a lo largo de nuestras vidas, estamos tomando continuamente decisiones, incluso aunque no las tomemos. No decidir también es una decisión. El mensaje frente al miedo a la hora de tomar una decisión es que, cuando ésta se toma habiendo realizado un análisis detallado del problema y elegido la mejor opción, no existe la equivocación como tal. La decisión ha sido correcta en el momento. Sin embargo, el resultado de la decisión puede ser malo como consecuencia de la alteración, desviación o interpretación errónea del escenario. En la vida profesional, muchas personas ponen a prueba su capacidad para elegir entre el deber, el poder o el querer tomar determinadas decisiones. Existe la posibilidad de utilizar frente al miedo un proceso adecuado que se compone de las siguientes fases. Fase 1. Define con claridad el problema. Esta fase es fundamental y debemos realizarla lo mejor posible, dedicándole todo el tiempo que realmente precisa. De este punto de partida depende el resto del proceso. Si la definición del problema es errónea, los pasos siguientes se apoyarán en una incorrección de partida, lo cual no puede llevarnos a una solución acertada.
Fase 2. Identifica las limitaciones del proceso. En muchos procesos de toma de decisiones existen limitaciones, tales como la falta de recursos, de tiempo, de cualificación, de falta de fondos. Debes saber con qué cuentas y con qué no. ¿Cuáles son tus armas reales frente al problema en cuestión? Fase 3. Analiza y desarrolla todas las alternativas. En esta fase no debes descartar en principio ninguna posible alternativa, por muy absurda que parezca. También es útil tener en cuenta tus experiencias previas en sucesos similares, las opiniones de tu entorno, etc. Encuentra los puntos fuertes y débiles de cada una de ellas para valorarlas adecuadamente. ¿Qué puede pasar si elijo la opción A? ¿Y si elijo la B? Fase 4. Elige la que hayas considerado como la mejor alternativa. Elige la solución que más puntos fuertes tenga frente a los débiles. Posteriormente a la elección de la mejor alternativa, es muy importante ponerse a la acción cuanto antes, no dejarlo para más adelante. Si has elegido la opción que consideras mejor, no debes tener miedo a ponerla en práctica. Has hecho todo lo que podías hacer. Fase 5. Revisa lo ocurrido. Esta última fase sirve para aprender y mejorar nuestra habilidad para tomar decisiones acertadas. Una vez que ha pasado la tormenta y que todo está en calma, es tiempo para analizar tranquilamente lo sucedido. ¿Ha ocurrido lo que yo había supuesto? ¿Por qué? Si pudiera haber cambiado algo, ¿qué cambiaría? Ante las muchas dificultades que puede plantearnos el miedo a decidir, te voy a dar también unos sencillos consejos que pueden resultarte muy útiles. Estos sirven para que afrontes el miedo de forma genérica, como hecho indeterminado, y no tanto para que aprendas a decidir mejor, que era el caso del sistema que te he sugerido antes. Estas 5 sugerencias te pueden venir muy bien a la hora de ser una persona más valiente y más consciente de la realidad. 1. Acepta que el miedo existe, que es algo real y normal, que de una u otra forma afecta a todas las personas. Es una emoción de la que habitualmente no se habla porque se considera como una debilidad, cuando precisamente no tenerlo sería lo realmente peligroso. El miedo forma parte de nosotros y ha sido la emoción que más nos ha ayudado a llegar hasta aquí como especie. Evita sufrir por algo que forma parte del sistema de defensa de todas las personas. 2. Rebaja su impacto relativizando su importancia y la manera en la que incide en tu vida. Míralo a los ojos y define un plan de acción. ¿Cuántos de nuestros miedos se llegan a realizar a lo largo de nuestras vidas? Una vez leí un estudio que decía que solo se cumplen menos del 5%. Independientemente de la cifra, si cualquiera de nosotros mira hacia atrás y revisa con perspectiva cuáles eran sus temores de la infancia, verá que no eran para tanto. El miedo es útil, pero desgraciadamente solemos amplificar su impacto en nuestras vidas. Por ello, una técnica muy útil es ponerse en la peor de las situaciones y desde ahí construir un plan de acción. 3. Asume que todos, incluido tú, tenemos la suficiente fuerza para enfrentarnos a los temores que nos acechan. No debemos dejarles que nos paralicen. Confía en tus capacidades y en tu instinto de supervivencia para afrontar las dificultades. 4. Pide ayuda. Acude a amigos, familiares, compañeros o especialistas y explícales qué te sucede. El reto no consiste en atravesar solo esta situación que te provoca miedo. Si estás asustado, cuéntalo, no te lo guardes. El silencio y el aislamiento te debilitan y te hacen sentir más miedo. Por ello, apóyate en amigos y en personas de tu confianza. Habla abiertamente de lo que te angustia, de cómo te sientes. 5. Cambia el foco. Pasa del miedo a la ilusión, hacia tus sueños, hacia nuevos proyectos. El pasado nunca vuelve, pero el futuro está por hacer. Aprende a reírte de lo que te ha pasado y comienza a verte en nuevos proyectos. No se consigue de la noche a la mañana, pero poco a poco, confiando en ti mismo y en apoyándote en tu entorno, puedes encontrar esos nuevos espacios que te alejen del miedo y te hagan sentir más libre. Y como dijo Nelson Mandela, no es valiente quien no tiene miedo, sino quien sabe hacerle frente. Estos fueron los capítulos 7 y 8 del libro El arte de gestionar tus emociones, de Sergio Aparicio Pérez. Qué buenos consejos que da este autor, ¿no?
Con estos 2 capítulos pasamos la mitad del libro, así que ¿por qué no vamos pensando en el siguiente? Les dejo las opciones en el Instagram para que hagamos la encuesta y siga leyendo las cosas que ustedes quieren leer. Si querés seguir viendo este tipo de audiolibros en YouTube, apóyame con un me gusta y suscríbete al canal, que me ayudaría muchísimo. Si te ha gustado y no puedes esperar a escuchar los siguientes capítulos, aprieta la campanita, así YouTube te avisa cuando subo los próximos capítulos. Me despido de ustedes, buscadores de buenas historias. Hasta la próxima.